Estamos en Jeremías 17, versículos 7 y 8, y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, familia Nuevas Generaciones, tenemos ya 33 años como congregación, son bastantes, creo yo. Pero pues Dios nos está considerando ya, no solamente lo digo yo por los 33 años, sino que Dios nos habla aquí, se dirige a nosotros como un varón, como alguien ya maduro. No se está refiriendo a un muchacho ni a un anciano. Estamos en este tiempo justo, ¿no?, en el que Dios nos considera capaces de confiar plenamente en Dios. No digo que no hemos confiado, pero aún demanda un poquito más Dios de nosotros en cuanto a confianza. Creo que 33 años han sido pues una demostración muy clara de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y nosotros lo menos que podemos hacer es aprender de esto y entender que podemos confiar plenamente en Dios. Nunca nos ha faltado nada. Proyecto que hemos emprendido, Dios ha estado allí y hemos aprendido muchas cosas en cuanto a confiar en Dios. Hemos creído su palabra, pero por esta ocasión pues Dios nos está hablando a través de esta promesa y nos está llamando a confiar en Él, porque necesitamos ser perfeccionados. Es parte del plan. Y no estoy diciendo que ya somos perfectos, ni siquiera estoy diciendo que ya estamos muy avanzados. No, seguimos siendo tan imperfectos como siempre, pero pues seguimos confiando en Dios. Estamos aprendiendo a confiar todavía, porque seguimos fallando y seguimos dependiendo de la gracia de Dios en muchas cosas. No es que ya soy cristiano y ya soy perfecto, estamos en un proceso. Y el hecho de que nosotros tengamos ya 30 y tantos años en esto, nos lleva en automático a una, ¿cómo diría yo?, a un nivel diferente en nuestra relación con Dios. No crea que Dios se va a molestar porque nosotros seguimos fallando. Él sabe que nosotros fallamos. Pero Dios como que cada vez extiende más su gracia en la medida que nosotros vamos creciendo. Hay tanta inversión de Dios en nosotros que Dios no va a cruzarse de brazos y decir me lo he hecho porque me lo he hecho. No, al contrario, cada falla Dios sigue invirtiendo más y más y más y más. Le somos cada vez más útil más útiles tal vez, pero Dios invierte más y más de su gracia porque así es Él, ¿no? Entonces, el simple hecho de estar aprendiendo a confiar en Dios, adquirimos nosotros privilegios delante de Dios. Y de esto es de lo que quiero hablar. Dios se comprometió con nosotros a estar y estar en Nuevas Generaciones, pero también llevarnos a la eternidad con Él. Y eso es lo que Él está haciendo. Lo va a hacer, pero está trabajando todavía en este proceso. Entonces, todavía nos falta tal vez algún tiempo vivir aquí en la tierra, no sé cuánto tiempo. Pero aunque todavía tengamos que enfrentar algunos tiempos de sequía, como lo dice la promesa, pues Dios va a estar con nosotros. Y ese es el punto, ¿no? Hay problemas que confrontar porque sequía no es el fin, pero sí sequía representa problemas. Siempre que hay sequía hay problemas. Y esto es lo que Dios quiere tratar. Yo no sé si se han preguntado ustedes, ¿qué hace Dios cuando nosotros como hijos estamos en un tiempo así difícil de sequía, ¿no? Cuando estamos en problemas, cuando no sé, cuando está en peligro nuestra vida. Hay ocasiones en que nuestra vida peligra y lo hemos visto en años pasados. Hemos visto muchos periodos así difíciles, peligros de muerte o más bien de vida, cuando la vida está en peligro. Y nos ha tocado ver cómo Dios nos saca, cómo Dios nos ha levantado. Claro, hay un momento en el que Dios decide, ya es tiempo de que deje esta tierra y venga a reposar y esperar el tiempo de la resurrección. Pero regularmente Dios no nos suelta hasta que no hemos cumplido
nuestro propósito en Él. Entonces, hay problemas a veces que está en riesgo nuestra vida. Hay problemas también a veces cuando llega el fin de mes y no hay dinero, cuando se acaban los recursos, no hay para la comida, no hay para pagar recibos a veces. Y cuando nosotros tenemos enemigos materiales, espirituales, también vienen esos tiempos difíciles, esos tiempos de problemas. Y pues son cosas que pasan. No sé qué, bueno, sí sé qué es lo que hace Dios, pero lo que sí tengo más claro es lo que hacemos nosotros en esos tiempos. Y a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? Pero a veces nos preocupamos, lloramos, nos ponemos súper sensibles, ¿no? a las cosas, o nos ponemos de mal humor. Nadie nos puede decir algo porque nos sentimos muy mal. Hay gente que pues anda desesperado caminando alrededor de todos los cuartos, entra y sale y se mete, y desesperados cuando hay momentos difíciles. Hay otros que les entra la ansiedad y comen y comen y comen lo que se les atraviesa. Y hay otros que no comen mucho, pero se comen las uñas como mazorcas, ¿sí? Se acaban las uñas en un momento así de estos difíciles, pues. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos metidos en problemas? Otros, pues los más extremos, buscan el remedio en los medicamentos para la depresión. Yo conozco muchos cristianos que en un determinado momento han tenido que recurrir al medicamento para la depresión. También a nosotros nos llega la depresión. Y si usted quiere que nomás a Elías también, hombres de la talla de Elías, un hombre que ahorita mismo está en la presencia del Señor. Llegó un momento en que le entró la depresión y dijo: ¿sabes qué, Señor? Mejor quítame la vida, ¿no? Ya estoy harto. No había medicamentos para la depresión, pero mucha gente metido en ese problema va, visita al médico, el médico le dice: necesitas un antidepresivo, y está bien, se vale. Entonces, a pesar de todos los años que nosotros tenemos, seguimos teniendo problemas que a veces no sabemos cómo resolver y nos ponemos así. Pero regresando a la pregunta, no sé si se han preguntado qué es lo que está haciendo Dios cuando el agua ya nos llevó a nosotros hasta el cuello. La clase anterior veíamos un poco de este tema, pero la Biblia dice que si nosotros somos sus hijos y confiamos en Él, Él pelea por nosotros. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros estamos metidos en problema. Y esto lo traigo aquí porque la Biblia lo establece de esa manera. O sea, cuando nosotros estamos en un problema que no podemos salir, Dios es el que se remanga la camisa y le entra. O más bien se sube al cuadrilátero, ¿no? Y pelea por nosotros. Es lo que Él dice, y literalmente así lo hace. O sea, perdónenme que me ilustre un poquito en esto del boxeo, ¿no? Pero ¿a cuántos les gusta el box? Amén. Sí, la verdad es un deporte, o sea, me gusta ver yo le hago igual que mi suegra siempre le iba al más malo, porque le da mucha compasión, y a mí me pasa igual, ¿no? Pero cuando se trata de mis enemigos, y que veo que alguien puede vencerlos, y que yo no, digo: sí, dale, súrtele, pégale duro. Y esto es lo que la Biblia nos dice, que nosotros somos más que vencedores. Y de eso se trata precisamente, que nosotros sin pelear ganamos, porque Cristo pelea por nosotros. Esa es la batalla en la que Dios entra. Entonces, Dios nunca va a perder ninguna batalla, y si nosotros estamos en Él, confiamos en Él, obviamente tampoco vamos a perder, ¿no? Y su promesa es que Él va a estar con nosotros en medio de la sequía. Esa es la promesa que Dios nos dio este año, que en medio de la sequía Él va a estar con nosotros, o sea, en medio de los problemas. Y quiero que vayamos a la historia, porque es fascinante lo que Dios hace a lo largo de la historia, lo que ha hecho a través de cada circunstancia difícil, complicada para su pueblo. Y la verdad son cosas muy, muy alentadoras para nosotros. Y yo quiero compartirles esto, ¿no? Porque Dios se comprometió con Abraham desde que fue su amigo, desde que le obedeció. Le dijo: deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo: mira, vas a agarrar este camino, esta ruta, y allá te va a esperar esto, alguien te va a decir. No, así a la gacha: vete
Y yo te voy a ir diciendo por dónde vas. O sea, no había una dirección. Ojalá hubiera tenido un GPS y le pica ahí y ya sabe las indicaciones para llegar, pero no tenía nada de eso. Pero lo siguió. Y en ese seguir, en ese confiar en la dirección que Dios le iba a dar a Abraham, pues Dios se comprometió con Abraham a darle un territorio a él y a su descendencia. Y esto sucedió así, ¿no? Y se los dio mucho tiempo después, aproximadamente unos 450 años después de que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un territorio. Abraham era amigo de Dios. Dios tiene todos los recursos y todos los recursos disponibles para dárselos a quien Él quiera. Bueno, Abraham le prometió ese territorio para él y su descendencia y se los dio. 450 años después, ¿no? Se tardó, pero a fin de cuentas lo cumplió. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que lo hubiera hecho en mucho tiempo menos, pero Dios decidió esperar a que se multiplicaran allá en Egipto por muchas razones. El territorio que les iba a dar, un territorio grande, relativamente grande para el número de habitantes. Yo no sé qué hubiera hecho Abraham sin tener descendencia o más que un solo hijo para administrar todo ese territorio. Pero no se puede. Ahorita cuando mucho uno puede administrar bien lo que corresponde al territorio de su casa, ¿no? Hasta aquí yo puedo administrar, yo puedo decidir y yo puedo gobernar sobre este pedacito de tierra, pero gobernar sobre varios miles de kilómetros cuadrados no era fácil. Y Dios tuvo que esperar, ¿no? Entonces al principio la familia de Jacob, hubo un tiempo de sequía, hablando de sequías, hubo un tiempo de sequía. Jacob, conocen la historia ya muy trillada para nosotros, la historia de José. José lo habían vendido sus hermanos y habían pasado muchas cosas en Egipto, pero José finalmente interpretó el sueño de Faraón. Faraón dijo, pues hay que prevenir esto, viene una sequía, pero antes de la sequía vienen 7 años de abundancia, pues hay que prepararnos. Y se prepararon. Cuando vino la sequía, Dios estaba con Jacob. Y José ya había preparado todo ahí en Egipto. Total que se traslada toda la familia de Jacob, los hermanos de Jacob y Jacob, y se trasladan a Egipto, y en Egipto les dieron un territorio, bueno, les asignó Faraón un territorio muy especial. Lo mejor de Egipto se los entregaron a los descendientes de José, bueno, a la familia de José. Porque José había librado a Egipto de la hambruna por esta revelación de los sueños que le hizo al faraón. Entonces, Faraón los recibió muy bien y les asignó el mejor lugar para vivir. Y apenas eran 70 personas cuando llegaron ahí. Después de que llegaron ahí, al tiempo, pues empezaron a multiplicarse. Y muy pronto comenzaron a multiplicarse. Tanto que llegaron a ser miles y centenas de miles. Después de los años, la mayoría de la gente se olvidó del Dios de sus padres. Desgraciadamente suele suceder. Estar en una tierra ajena donde no tienes lo suficiente para un lugar, por lo menos, para adorar a Dios, la gente se enfría. Mucha gente no está aquí porque comenzaron no estando en el lugar de adoración. Y dejan de venir y se enfrían y se van enfriando y se van enfriando y terminan lejos de aquí, llenos de problemas, llenos de situaciones, esclavizados en muchas cosas, malos hábitos y un sinfín de cosas, porque se van enfriando. A Israel, bueno, a la familia de Jacob le pasó lo mismo estando ahí en Egipto. Se dejaron llevar por la corriente de los egipcios y pues terminaron no aprobando la prueba de fuego a la que Dios los sometió. Y muchos se quemaron. Durante casi 400 años se acabó el progreso en Israel. Dios los llevaba en prosperidad. Y siempre estuvo con él para sacarlos de todos los problemas, pero de pronto se acabó todo eso. Y durante casi 400 años ellos fueron sometidos a esclavitud. ¿Por qué? Porque tomaron de los dioses de los egipcios, empezaron en la idolatría y en muchos otros problemas. Pero llega el momento en el que Israel clama a Dios, ya cansados de tantos años de tanta esclavitud. Clamaron a Dios y Dios envió a Moisés.
tenían siglos trabajando a trabajos forzados. Y no era de que vas a trabajar mucho y te voy a pagar mucho, no, nada más les daban comida y agua. Y se cansaron. Entonces claman a Dios, Dios les envía a Moisés, y esa liberación no significaba que ya iban a ir a la tierra prometida y que Dios los iba a mandar en avión y con gastos pagados. No, eso era apenas el principio de otra serie de problemas en las que Dios todavía iba a eliminar a aquellos que no estaban listos para entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes eran esas personas? Los que no pudieron confiar en Dios. Y ese es el punto, que nosotros, si queremos llegar a alcanzar los objetivos que Dios nos ha trazado a nosotros, tenemos que tener confianza en Él. No se puede. Los pocos que llegaron porque habían confiado en Dios, y Dios los envió, pero los envió a pie, y tenían que atravesar el mar y tenían que atravesar el desierto. Un mar para el cual no tenían barcos para atravesarlo, ni había puentes, no había nada. O sea, eran problemas. Pero Dios, en ese viaje, Dios se comprometió a estar con ellos y llevarlos hasta la tierra prometida. Y cuando ellos llegaron a un punto en el que pensaron que ya todo estaba perdido, es precisamente donde Dios intervino. Y le decía que al principio, pues ellos salieron muy contentos porque iban a la tierra prometida, pero ni idea tenían de cómo era la prueba que ellos tenían que pasar para ver si podían o no podían entrar a esa tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dijeron, sí, pues sí, que suave, ya vamos a la libertad. Pero se toparon con problemas. Y entonces al inicio de ese viaje sucedió una de las grandes batallas en las que Dios peleó por su pueblo. Y lo más sorprendente de esto es que Dios se los dijo con anticipación. O sea, no fue nada improvisado. Dios les dijo, ustedes vayan adelante y yo voy a pelear por ustedes. Se los dijo a través de Moisés. Y quiero que lean conmigo ahorita esta parte, pero les decía, a mí me encanta ver estas peleas de Dios. Cuando Dios pelea por nosotros, me encanta. No me gusta previa a la pelea cuando están a punto de surtirme a mí. Pero cuando Dios interviene y se sube al cuadrilátero y me agarra y me sienta ahí en el banquito, en la esquina, y Él empieza, a mí me encanta porque yo sé que voy a ganar. Porque nunca he perdido. Y así lo hizo Dios con su pueblo. Dios había enviado 9 plagas a Egipto, y esto fue pues una serie de catástrofes que estuvieron sucediendo en Egipto, porque el pueblo ya era tiempo de salir, y Faraón se puso terco porque se le iba a acabar la mano de obra gratuita. Eran esclavos. Y entonces se puso terco Faraón, y Dios les mandó una plaga, y siguió terco y les manda otra, y se pone terco. Total que el pueblo ya estaba harto. 9 plagas. El país estaba devastado. Y el mismo pueblo de Egipto le decía a los israelitas, ya váyanse. Dios, por causa de ustedes, nos va a terminar de destruir a todos nosotros. 9 plagas más aparte la mortandad de los primogénitos. Todos los primogénitos se les murieron. Y dijeron los egipcios, ¿saben qué? No, ya mejor váyanse. Y los empezaron a presionar para que se fueran. Más, cuando les dijeron, nos vamos a ir, pero necesitamos dinero para el viaje, la gente se quitó aretes y argollas y pulseras y cuanto pudieron para regalarse a los israelitas a fin de que salieran ya, porque Dios estaba destruyendo el país, la nación de Egipto. Salieron finalmente, algún día se pusieron de acuerdo y salieron, ¿no? Pero ya en el camino, lo primero que tuvieron que hacer es llegar al límite del mar. Y curiosamente, no sé si ustedes han leído esa historia, pero Dios los iba a llevar por una parte, pero dijo, ¿sabes qué? No está preparado todavía el pueblo para enfrentar a estos enemigos. En cuanto vean que hay enemigos ahí y que los quieren matar, van a temer y se van a querer regresar. Dijo, no es conveniente que ahorita atravesemos por territorios enemigos, vamos a llevarlos por el mar. Pensando que a lo mejor el pueblo podía confiar un poquito más sin ver esa gente enfrente, ¿no?
Pues se los lleva Dios por un camino y ese camino va y topa exactamente al mar. Y estando en el mar, acampando ya en el mar, Faraón se arrepiente de haber cedido a la idea de que se fueran todos. Y entonces Faraón sale con su ejército, caballos, carretas, soldados bien armados, y los israelitas allá acampando. Y dijeron, no más esto nos faltaba. Y ahí precisamente fue donde el pueblo se preocupó, lloró, se acabó las uñas a mordidas. Brincaban, se retorcían, porque no sabían cómo iba Dios a resolver todo eso. Y cómo ellos iban a salir librados sin tener recursos, pues. No sé, cuando uno trae armamento, pues de perdida eso vamos a salir a la lucha y vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Pero ni armamento llevaba, no tenía nada. Y es cuando se preocupan y entonces le dicen a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Las cosas están muy feas, mejor nos hubiera dejado allá. Allá teníamos por lo menos donde nos enterraran. Pero aquí en el desierto, ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces el pueblo sí, les digo, se preocupó, lloró, pero Dios le dijo algo a Moisés para que le dijera al pueblo, y esa es la parte que quiero que leamos. Estamos en Éxodo 14, versículos 13 al 16. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 me encanta, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y Dios empezó a intervenir aquí. Ahora, este no es el pleito todavía, esta no es la pelea todavía. Ustedes conocen la historia, Moisés levantó la vara y el mar se partió en dos y dice la historia que se formaron dos especies así como de paredones, de columnas de agua a los lados. Y atravesaron pues ese mar caminando en seco, por el fondo del mar caminando, ¿no? El pueblo de Israel. O sea, yo le digo, a mí me hubiera encantado estar ahí. O sea, no cuando todavía estaba cerrado el mar, ¿verdad? Porque pues la desesperación de que venían los egipcios a darnos cuello. Pero ya cuando Dios abre el mar a través de su poder, no era Moisés ni la vara, eran las indicaciones que Dios dio. Y que pasa el pueblo, cuando el pueblo iba pasando, pues todo el mundo iba contento. Imagínense ir caminando y una pared de agua aquí y otra pared de agua acá, y el pueblo caminando en seco por el centro del mar. O sea, aquello era todo un espectáculo, pues. Pero eso no es todo. Dios todavía no le había dado ningún golpe así suave a Faraón y a su ejército. Faltaba todavía lo bueno. Les digo, hagan de cuenta que hasta aquí apenas Dios se subió al cuadrilátero y puso a Israel así en la esquina de protección y dice, ahora sí, viene, ahí te voy. Y entonces quiero que leamos la otra parte que sigue, donde ya se dio justamente ese pleito. Dice Éxodo 14, en el versículo 26 al 30, dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. O sea, Israel iba pasando por el fondo del mar sin agua. Y los egipcios, yo no sé dónde se les puede ocurrir esta bola de tarados, pensar que ellos también podían pasar por en medio del mar, si no era para ellos la tierra prometida, que tenían que andar pasando por ahí. Y luego más iban persiguiendo al pueblo de Dios, que Dios había dividido esas aguas. ¿A quién se le ocurre? Bueno, no sé si a usted se le hubiera ocurrido, a mí no. No lo hubiera intentado siquiera pensar que podía meterme hasta donde el agua me diera aquí, porque no era para mí. Pero bueno, allá iba el ejército de Faraón. Y
Cuando iban ellos pasando ya los israelitas, de repente Dios le da estas instrucciones a Moisés y le dice: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería con todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Qué hizo Israel ahí? Nada. ¿Quién peleó por ellos? Dios. ¿Cuántos quedaron de los enemigos? Ni uno. Ni uno. Dice el 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y dice el 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Esto es cuando Dios solamente nos pide: confíen en mí y yo voy a pelear por ustedes. Ustedes no tienen por qué preocuparse. Si yo los saqué, yo los voy a llevar. Si yo los saqué de la esclavitud y le prometí a mi amigo Abraham que por ser descendencia de él, yo los voy a poner en su territorio, ustedes confíen. Pero obviamente el pueblo no estaba preparado todavía. Pero Dios este despliegue de poder no lo hace con cualquiera, pues. Y aquí es donde ya empezamos a voltear un poquito más de las cuatro paredes para acá, ¿no? Más hacia adentro. Porque esto Dios lo hace exclusivamente con sus hijos. Ese tipo de protección que Dios da, ese pelear de Dios por nosotros, lo hace solamente con nosotros, no con nadie más. Es parte de lo que Él se comprometió a hacer, porque Él nos sacó de la esclavitud para llevarnos a una tierra prometida. Entonces, lo hace exclusivamente con sus escogidos y nos pone en un lugar seguro, y Él se encarga de hacer todo lo demás. Si le alcanza la fe para eso, es justamente para lo que Dios quiere que sea la fe. Para que confiemos en Dios, para que cuando Dios diga algo, nosotros le creamos y hagamos según nos está indicando que debemos hacer nosotros. Porque una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que hacemos nosotros. Los dos tenemos cosas que hacer, tanto Dios como nosotros. El trabajo de Dios es pelear. El de nosotros es confiar y seguir sus instrucciones, nada más. Entonces, esa es la tarea de Dios, pelear con nuestros enemigos y hacerlos pedazos ante nuestros ojos. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando Dios pone sus ojos sobre una persona, así lo cuida, así lo protege y así destruye a sus enemigos. Pero no lo hace con cualquiera, vuelvo a decirlo, solamente con sus hijos. Y de sus hijos selecciona todavía aquellos que pueden confiar, y a los que no pueden confiar, ni modo, se quedan atrás. Hubo gente que se quedó. Hubo gente que se quedó en el desierto. En esta batalla no parece ser que ningún israelita murió. Pero pues no hacía falta, ya estaban muertos de susto, ¿no? La mayoría. Pero sí, los que sí murieron fueron todos los egipcios. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra tarea es orar y esperar confiando en Dios sin cuestionar. Porque el problema no es que Dios haga las cosas, el problema es que nosotros confiemos sin cuestionar. Hay gente que siempre cuestiona todo, que si Dios le da una instrucción y dice uno, ¿y por qué? No sé si les ha pasado, mis hijos así eran, muy preguntones. Leví, quiero que hagas esto y esto y esto y esto, ¿y por qué? Ya me hagan así como aquel de la televisión, ¿no? Porque soy tu padre, cállate, ¿no? Y a veces nos ponemos en ese mismo papel con Dios. Dios nos dice, mira, ustedes confíen.
sigan a Moisés, allá va con la vara arriba y allá van a cruzar el mar. Y ahí va el pueblo nada más obedeciendo. No estaba peleando, nomás iba obedeciendo y caminando. Yo imagino que uno volteaba para atrás y dice, allá vienen aquellos desgraciados, píquenle, apúrenle, apúrenle. Pero nomás, no les tocaba a ellos pelear, nomás confiar en Dios. Entonces esa era la tarea y lo hicieron bien todos los que fueron ahí, pero los egipcios pues ahí terminaron, ¿no? Entonces David en uno de sus salmos nos habla precisamente de lo que es esto. David era un hombre de guerra. No se nos debe olvidar que David era un hombre de guerra y David peleaba muy seguido, conquistaba y conquistaba y conquistaba, y cada vez que conquistaba se llevaba un botín enorme, llegó a acumular toneladas de oro de los botines de guerra. Y con esas toneladas construyeron el templo, por supuesto. Se los ofrendó a Dios. Pero David era un hombre de guerra y en el Salmo 62, capítulo 62, versículos 5 al 8, habla de esto. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa. No sé si alguna vez se ha ministrado a usted mismo, ¿no? Hay gente que se ministra en sentido negativo. Uy, soy un tarado, dicen algunos. Y no sé cuántas flores echan, ¿no? De ese tipo, ¿no? Pero David aquí dice, no, yo no voy a andar con estas cosas. Yo voy a andar con lo que es. Alma mía, dice, en Dios solamente reposa. ¡Ey! Tranquila, alma mía, reposa en Dios. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Me encanta la confianza que tenía David hacia Dios, ¿no? Aún sabiendo que él era malo, porque en algún momento se dejó caer. Se dejó caer y cayó en pecado y Dios lo corrigió, pero de todas maneras, aunque lo haya corregido, él siguió confiando en Dios. Y Dios no nos desecha, pues, aunque hayamos cometido errores. El caso es que David, a pesar de que cometió errores, él seguía confiando en que Dios, a pesar de sus errores, lo iba a sacar adelante. Lo iba a llevar a la victoria que Dios había prometido darle, porque era su amado, pues. Porque lo quería, porque lo amaba. Entonces, Dios nos ha provisto la fe precisamente para que nosotros tengamos plenamente confianza en Él, a pesar de que fallemos. A pesar de que fallemos. Pero si queremos que nos vaya muy bien, tenemos que confiar en Él antes, mucho antes de hacer cosas que Él no nos ha pedido. Y quiero explicar un poquito esto. Mire, cuando Dios nos promete algo, nosotros empezamos, yo me acuerdo cuando jugábamos a las canicas y alguien se salía de la parte donde tenía que tirar, le decíamos Wicca, ¿no? No sé si les tocó. No metan Wicca, decían. Bueno, cuando Dios nos promete algo, siempre estamos queriendo meter Wicca para que se haga el asunto a favor nuestro. Y esas cosas son las que Dios detesta. Cuando Él ha dicho que va a pelear por ti, ni te metas. Vete a la esquina, descansa, ora, confía y espera. Porque Dios va a pelear por ti. Pero cuando nosotros, ya nos dijo Dios que Él va a pelear por nosotros, ahí estamos nosotros también, ¿no? Queriéndonos meter con una escoba, agarrar al enemigo también a pegarle. No nos corresponde a nosotros eso. O quererle ayudar a Dios. Entonces siempre ha sido mucho más fácil hacer cualquier cosa. Se nos hace más fácil cualquier cosa que hacerle caso a Dios. Y es bien común esto. De ahí ha salido la religión. O muchas religiones dentro de lo que es la humanidad. De que la gente dice, pues no se trata tanto de que yo conozca a Dios y que confíe en Él. Se trata de que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y ahí están haciendo un montón de ceremonias y cultos y no sé qué tantas cosas, queriendo agradar a Dios, cuando no se trata de hacer cosas, sino de confiar en Dios.
De eso se trata la vida cristiana. Entonces, Dios sabe que para nosotros es más fácil hacer cualquier cosa que confiar en Él. Sin embargo, los resultados que nosotros obtenemos de confiar en Dios son muy diferentes a los de querer hacer algo para ayudarle a Dios. Y no estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando de todos los hijos de Dios de todos los tiempos. Todos hemos fallado y todos hemos dudado y nos ha pasado por la cabeza muchas cosas, ¿no? Aún los grandes hombres de Dios han tenido dificultades para confiar en Dios. Y me refiero a la gente del calibre de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son pues prácticamente los patriarcas del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Y por ejemplo, miren, le traigo aquí un poquito de la historia de ellos. No los quiero quemar, no es la intención quemarlos, pero tampoco exhibir sus errores, pero sí es necesario que hable de los errores de ellos, porque nosotros también tenemos que vernos reflejados en eso. Si nosotros hemos cometido errores, ellos también. Y Dios los tiene por héroes. Así como se lo digo. Abraham, en su caso, Abraham dudó de la promesa de Dios. No sé por qué, pero pues Abraham dudó de la promesa de Dios. Llega un momento en el que Abraham sale de su tierra, de su parentela, y allá va buscando la dirección de Dios. Y como queriendo ayudarle, ¿no? A ver, Señor, ¿cómo le hago? Pues yo quiero descendencia. Tú dijiste que me la ibas a dar a mí y a mi descendencia. ¿Y cuál descendencia? Pues ni hijo tengo. Y volteé y ve a la dama, y la doña pues ya andaba arriba de los 80. Y dice, ¿cuál? Ya dejó de bajarle hace un montón de años. Olvídense de la ovulación, la regla y todas esas cosas. Se acabó. Y dice Abraham, mi Señor, ¿así cómo pues? Y en su duda viene su esposa y le ruega, porque es muy importante decirlo, le ruega a Abraham que se llegue a su sierva para que ella tenga un hijo, que al fin y al cabo, si ella es mi sierva y ella tiene un hijo, pues el hijo también es mío. Suena lógico. Pues Abraham dijo, bueno, pues si Dios ya no me dio el hijo que yo le he pedido, o el hijo que dijo que me iba a dar, pues a lo mejor me lo da porque pues ya me dijo la doña, pues ni modo, me tengo que sujetar. ¿Cuántos se sujetan a la doña? Miren, no siempre conviene sujetarse a la dama, ¿eh? Aquí Abraham, por causa de la duda, Abraham se dejó llevar. No, en serio, lean ahí, dice que le rogó. La esposa le rogó. No fue fácil para él. Le tuvo que rogar. Abraham era un hombre recto, créanlo. Abraham era un hombre recto, pero le entró la duda. Y dijo, al fin y al cabo, mi santa esposa también es sierva de Dios. Pues le voy a hacer caso, pues ni modo, ¿no? Le entró la duda a él. Y de ahí nació Ismael. Esa historia está en Génesis 16. Dice ahí en la Reina Valera, Agar e Ismael. Agar era la sierva de Sara. Pues tiene relaciones sexuales con ella. Nace Ismaelito. Ismaelito es un broncón que hasta la fecha no se resuelve. Siglos, milenios después, no se ha podido resolver ese problema. La bronca que usted ve ahorita de Israel, ahí en Gaza, es parte del mismo asunto. Los ismaelitas contra los israelitas es una bronca eterna. Dice uno, ¿vale la pena ayudarle a Dios? No. Pero cuando dudas, a veces se te ocurre esa mala idea. Lo hizo Abraham. Ahora, si tú crees que nada más Abraham, no, también su hijo. Isaac también tuvo sus dudas. Y en un tiempo precisamente de sequía, también Dios, viendo que estaba en peligro su familia, porque ya Isaac ya estaba casado con Rebeca, pero todavía no tenía descendencia. Entonces dijo, si se me muere pues ¿cuál descendencia de Abraham? ¿No? Entonces Dios lo manda a Isaac a al territorio filisteo. En ese tiempo todavía no eran enemigos, pues ni ejército de ninguno de los dos lados, ¿no? Pero lo manda a refugiarse
con los filisteos, porque los filisteos sí tenían provisión. Y su esposa era una mujer muy bonita. Dice la Biblia que era una mujer hermosa cuando habla acerca de la esposa de Isaac. Era una mujer muy hermosa. Y obviamente él pensó que a lo mejor, Isaac pensó que a lo mejor lo mataban para quedarse con la dama, porque las filisteas eran de las tribus de los feos, pues. Los filisteos, los heteos, los jebeos y todos los feos. Y las feas también. O no sé si nunca habían visto una mujer así como Rebeca. El caso es que cuando llega ya Isaac con su esposa, le dice: ¿y esta dama qué onda? No, pues es que es mi hermana, ¿no? Reina, ¿tú qué cara me pondrías si yo te presento a alguien como mi hermana? Me matas, ¿verdad? Pues mintió el hombre por temor, porque dudó de que Dios lo envió para que sobreviviera allá. Dijo: no, ¿cuál sobrevivir? Me van a matar y se van a quedar con mi esposa. Y mintió. Ya usted lee esa historia, ¿no? Pero mintió para salvarse, según él, ¿no? Y presentó a su esposa así con el rey de los filisteos, diciendo que era su hermana. Y Dios dijo: tacha, ahí la regaste, ¿no? ¿Hubo problemas? Sí, sí hubo problemas. No nos vamos a meter en esos problemas ahorita. Pero Jacob no fue la excepción. Si usted cree que Abraham e Isaac fallaron, pues Jacob con más ganas. Es más, su nombre Jacob significa eso, el tranza. Es el significado original del nombre Jacob, el suplantador. El caso es que Dios ya había declarado que la bendición de su padre y de su abuelo eran de él. O sea, la bendición de Isaac y de Abraham le pertenecían a Jacob. Eran Jacob y su hermano Esaú. Pero Jacob, no queriendo confiar en Dios, dijo: yo le voy a ayudar a Dios. Y aprovechándose del hambre de su hermano, un día sale su hermano a cazar y llega bien cansado y llega con mucha hambre. Y dice: ¿sabes qué? Dame de comer que me voy a morir. Mentira, nadie se muere así. Pero se aprovechó Jacob y le dijo: ok, si te vienes muriendo de hambre, sí te doy de mi platillo. Hice unas lentejas bien ricas y le eché carnita y les eché verdurita. ¿Verás qué ricas están? Dame esa cosa, si no me voy a morir. Le dicen: pues te doy, pero véndeme tu primogenitura. Es más, te cambio, es más, hasta que te hartes de lentejas, pero dame tu primogenitura. Ahí está metiendo Wicca, ¿no? Ayudándole a Dios. ¿Que Dios lo aprobó? No, Dios ya había dicho que él, Jacob, iba a recibir esa bendición, no Esaú, aunque Esaú era el primogénito. Entonces abusó del hambre de su hermano y le robó la primogenitura. Pero pues no le funcionó, porque tuvo que vivir lejos de su familia por muchos años. Y de repente pues allá está, sin poder disfrutar aquella supuesta bendición que Dios le iba a dar, porque a él le pertenecía. Pero no pudo disfrutar esa bendición, sino hasta que luchó por esa bendición con el ángel de Dios. ¿Recuerdan esa historia también? Que se agarró del ángel y le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Venía su hermano, claro, venía su hermano Esaú con un ejército, un montón de gente. Y dice: ¿sabes qué? Aquí no me queda otra. Aquí se va a acabar. Ahora sí, aquí se me va a acabar todo el corrido. Entonces dividió a su familia en dos. Dijo: ustedes váyanse por allá y ustedes por acá, porque si nos siguen, pues van a matar a estos, pero van a sobrevivir estos y va a haber descendencia mía que herede la bendición de mi padre y de mi abuelo. Total que lucha con ese ángel de Dios y pues Dios lo bendijo. Pero al punto que voy es que robó, mintió, engañó a su padre con la ayuda de su mamá. Recuerdan también esa parte de la historia. Le dice a la mamá: ya tu papá no ve, pero pues más vale que le bajemos ahorita la bendición. Y le dice, el papá ya le había dicho a su hijo Esaú, al primogénito: ve y consíguete algo de casa porque me vas a hacer un platillo y cuando comamos yo te voy a bendecir. Oye, la mamá le habla a su hijo preferido, que era Jacobito, el transita, y le dice: ¿sabes qué? Vamos a transear a tu papá.
Porque ya dijo que va a bendecir a tu hermano primogénito. Y yo escuché, a mí Dios me dijo que la bendición era para ti y no para él. Entonces vamos a ayudarle a Dios. Y ahí están metiendo Wicca para ayudarle a Dios. Lo engañaron. Y le bajaron la bendición. Pero de todas maneras, por más que hizo la bendición, nunca la disfrutó, sino hasta que el ángel de Dios lo bendijo. Y a partir de ahí las cosas pues, obviamente cambiaron, pues. Pero Jacob, esa historia está en Génesis 27, del 1 al 40. Pero Jacob obtiene la bendición de parte de Dios hasta que hace las cosas como tenía que hacerlas. Y al punto que voy es que Abraham, Isaac y Jacob quisieron ayudarle a Dios y lo único que lograron fue meterse en más problemas. Por eso decía, si Dios nos ha prometido que aún en el tiempo de sequía nos va a bendecir, nos está diciendo, confíen, yo voy a pelear por ustedes. Pero no intenten hacer nada para ayudarme, yo voy a pelear. Mientras ustedes están tranquilos confiando en la promesa que yo les he dado. Porque así lo hizo. Entonces, cuando las promesas de Dios parezcan tardarse, y que ustedes sientan que los problemas se los están tragando, ¿qué les digo yo? Tengan paciencia. Porque sequía representa problemas. Y que vamos a tener problemas, los vamos a tener. Pero ¿saben qué? Dios está dispuesto a pelear por ti, por mí, por nosotros como congregación. Dios está comprometido a cumplir su parte si nosotros hacemos la nuestra, que es confiar en Él. Y la paciencia va en el mismo combo, ¿no? Ya ve como los combos esos del cine, ¿no? Que van las palomitas y el hot dog y la soda. Entonces, esto es un combo, así, ¿no? La paciencia va en ese mismo combo de las pruebas, de la fe y del cumplimiento de las promesas de Dios. Ahí va, ese es un ingrediente indispensable, la paciencia. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago es un hombre sabio, es el más de los que tiene las cartas de mayor sabiduría en el Nuevo Testamento. Yo me imagino que mucho le aprendió a Jesús en su tiempo de infancia y de juventud. Aunque no lo creía mucho, pero él aprendió muchas cosas de su hermano. Y este hombre escribe en Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se gozan en las pruebas? ¿Alguien se goza en las pruebas? Levante la mano. No se crea, a estos hermanitos a los que se dirigía Santiago tampoco se le creían, Por eso les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe, el tener que confiar en Dios forzadamente por las circunstancias, nos va a ayudar a crecer en paciencia. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué quiere decir con esto? Mire, Dios no busca nuestra comodidad, busca nuestra perfección. O sea, Dios no lo trajo aquí para que esté cómodo y para que tenga mucho dinero y que tenga muchos carros y mucha bendición. Dios lo llamó para hacerlo perfecto. Estamos en una escuela de perfeccionamiento. Esto es un centro de estudios bíblicos donde estamos aprendiendo a ser perfectos para Dios. No es un club de pórtate bien y te va a ir muy bien. El cristianismo no está centrado en nosotros, está centrado en Cristo. Y Cristo lo que quiere es que nosotros seamos perfectos. Quiere siervos, quiere una nación de reyes y sacerdotes que seamos perfectos delante de Él. Quiere una nación santa. Y el ingrediente que muchas veces nos falta para ser santos es la paciencia. Porque nos impacientamos y queremos ayudarle a Dios y echamos a perder todo. Como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac y como lo hizo Jacob.
Pero Dios está empeñado en esto. Entonces, la paciencia es parte muy, muy importante de nuestro perfeccionamiento. Y si Dios cumplió sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo pregunto, ¿por qué a nosotros no? O sea, no hay por qué no. Si ellos se echaron a perder en la duda e hicieron cosas que no debían hacer, y Dios de todas maneras los bendijo, ¿por qué a nosotros no? Y vuelvo a decirlo, este es un privilegio que Dios nos da a nosotros por tener 33 años confiando en Dios. No es un privilegio para cualquiera. A los más nuevos no les da tanta oportunidad así. Hay veces que nos duele mucho, pero tenemos que dejar a la gente que sufra sus pruebas al principio. Y ha habido momentos en que pues nosotros nos reunimos a orar aquí, lunes, miércoles y viernes. Y a veces que vemos que una persona que tiene poco tiempo en la vida cristiana, de repente le llegó el agua al cuello. Y lo único que decimos, Señor, auméntale la fe. Que no le falle la fe. Porque son pruebas que tiene que pasar. Alguien dijo, ¿sabes qué? Fulano le está yendo como en feria, ¿y qué onda? No, pues, ¿quién es él para que no sea probado, no? ¿Y quién es él para que Dios no lo pruebe? Porque Dios nos va a probar. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y ser pacientes y fieles, pues, porque no podemos ayudar a Dios a cumplir su promesa solo porque estamos desesperados. Hay gente que es más desesperada que otra. Hay como que hay niveles, ¿no? de desesperados y de calmados. Yo conozco gente muy desesperada. No le digo, acelerado, ¿no? Y así todo de cuetazo tiene que salir todo rápido. ¿Por qué? Porque hay gente que es más desesperada que otros. Pero a Dios no le importa que seamos desesperados. Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él. Y se va a tomar su tiempo para hacerlo. Pero estamos en ese proceso. Por eso le digo, es un privilegio de tener 33 años y que así forzadamente Dios nos va empujando a crecer en paciencia. Porque necesitamos la paciencia para no ayudarle a Dios. Hay mucha tentación para querer ayudar a Dios. Me acuerdo cuando queríamos construir esto y me dice una persona, yo te puedo conseguir un crédito de $1,000,000. Y dije, pues no está mal. Y me dice Dios, ¿y dónde dice que tú tienes que pedir un crédito para que se note que yo te estoy bendiciendo? No, pues desistimos del asunto. Y finalmente, miren, Dios nos dio esto sin tener que pedir préstamos de ningún tipo. No debemos ni un solo peso de aquí. Gracias a Dios. Pero pues la impaciencia nos hace ceder, pedir el dinero prestado y luego después nos tragan los intereses y a fin de cuentas no terminamos haciendo nada, ¿no? Problemas. Entonces, no podemos ayudar a Dios a cumplir su palabra solo porque estamos nosotros desesperados. Dios siempre va a tener motivos así de sobra, ¿no? Para aplazar sus promesas. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere es que crezcamos en paciencia. Cuando nos meten pruebas, lo cantaba ahorita, es fuego que va a quemar todo lo que estorba, todo lo que afea el metal precioso. Yo por muchos años estuve trabajando la plata, todavía me entretengo de vez en cuando ahí, pero la plata se purifica con puro fuego. Me acuerdo que la plata sucia que yo sacaba se veía así como arena, como tierra. Mi suegra me tiró una vez un montón de plata pensando que era tierra, la tenía en un balde secándose, ¿no? Y mira la Patricia cochina, ahí tiene la tierra en los baldes y la tiró, dije yo, pero bueno. Pero sí se ve la plata sucia. Para que la plata sea limpia, la tienes que pasar por fuego. Y después de que la pasas por fuego, queda bonita, brillosa, bien bonita. Es una cosa muy bonita. Y el oro es igual. Y eso es lo que hace el fuego. O sea, de vez en cuando Dios nos va a pasar por el fuego, sí. No porque sea gacho o porque sea malo, no. Porque quiere verte hermoso. Quiere verte resplandeciente. Y Él puso sus ojos en nuevas generaciones y dice, yo los voy a pasar por el fuego. Lo advirtió Jesús.
Dijo, viene aquí este hombre, dice Juan, este hombre es el que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Entonces es Jesús el que está encargado de esto. Y nos va a pasar por el fuego a fin de que seamos más hermosos para Dios, resplandecientes. Que Dios no batalle para que su luz se refleje en nosotros. Ese es el objetivo. Igual, para pulir nuestro carácter. Porque como les decía, lo mismo que en los vasos de barro. O sea, si no los pasas por fuego, o sea, les echas agua y se van a desbaratar. Y entonces no sirven. Pero si tú quieres que un vaso funcione de barro, bueno, lo tienes que pasar por el fuego. Se endurece, agarra carácter. Y entonces es útil a Dios. Y son las dos cosas que Dios va a hacer siempre. Entonces, Dios tiene muchos motivos para aplazar sus promesas. Y uno de ellos es cultivar en nosotros la paciencia y la perseverancia, que son ingredientes que nadie quiere. Si yo les pregunto quién quiere paciencia, todo el mundo dice, sí, yo quiero paciencia, pero cuando vienen las pruebas dicen, no, mejor no. O sea, entonces, ¿cómo le hago? Dice Dios. ¿Te forzo? ¿Te pongo frente al mar y te mando el ejército atrás de Faraón? No, Señor. O sea, no hay manera. Dios ya puso sus ojos en nosotros y nos va a sacar y nos va a llevar hasta el cielo. Haga lo que tenga que hacer, pero Él se comprometió a hacerlo y lo va a hacer. Y en tiempo de sequía, pues, vienen esas cosas, ¿no? Entonces la promesa de Dios seguramente va a llegar, y cuando llegue, crean lo que nos va a alegrar mucho más, ver la mano de Dios peleando contra nuestros enemigos. Y esto es lo que a mí me encanta. De la vida cristiana, lo que más me encanta, a lo mejor es que soy sádico a veces y soy así como que me gusta ver cómo trata Dios a mis enemigos. Porque sí tenemos enemigos, pues. Enemigos reales de carne y hueso y enemigos espirituales. Y yo, híjole, batallo con esto, se los digo sinceramente. Yo les platicaba una vez de unos videos que estaba viendo en internet. Estaba jugando ahí con mi teléfono y de repente sale a los ladrones que les falló el asunto, ¿no? Y de repente sale uno que se para en un semáforo y llega un carro y se para frente al semáforo en rojo y llega un tipo en una moto y le jala el bolso con una pistola en la mano. Pero de repente lo ve otro carro y ¡fum!, avienta al ladrón y lo manda por allá todo patuleco, le desbarató la moto y todo. Y yo me gocé. Y ya ve que si ve uno un video, al ratito le salen otros 20, 30, 40. Oh, estaba embelesado viendo cómo le estaban pegando alrededor a los criminales. Y dije yo, qué malandro soy. Realmente eso es tener una mente criminal. Pero mire, cuando Dios lo hace, o sea, yo no puedo evitar gozarme. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace justamente cuando nosotros esperamos pacientemente que Dios cumpla su promesa, y en obediencia y en oración estamos confiando. Dios se encarga de nuestros enemigos, y a mí me encanta ver cuando Dios destruye todas las cosas espirituales y naturales que me están queriendo destruir a mí. Y ahí sí lo disfruto, discúlpenme, pero lo disfruto. ¿No quieren que les pase? Pues no me hagan nada, pues déjenme vivir y disfrutar mi bendición de Dios. Pero es eso. Entonces Dios los aniquila, y los aniquila sí por su poder, por su pura fuerza, sin que nosotros intervengamos para nada. Pero casi siempre Dios lo hace, pues. Siempre actúa de manera sobrenatural, que es lo que más nos ayuda, porque empezamos a ver el poder de Dios sobrenatural actuar en favor de nosotros. Y eso es lo que hace crecer mi confianza más en Dios. Yo he visto cómo mis enemigos han caído. Enemigos de carne y hueso y enemigos espirituales. Yo los he visto. Y sí, ya después digo, no tenía que haber pasado esto, pero se le atravesaron a Dios. Y lo único que yo le puedo decir de todo esto es que jamás he levantado mi mano contra alguno de mis enemigos, y Dios los ha aplacado. Pero sí, he crecido mucho en confianza en Dios, sabiendo que a lo que Dios me llamó
lo voy a hacer y mientras yo lo hago, Dios se encarga de pelear por mí. Y Dios está encargado de pelear por nosotros porque así lo ha prometido. Esa es la promesa que Él nos dio. Así como cuando acabó con Faraón y su ejército, así lo va a hacer Dios de manera sobrenatural. Siempre su protección va a estar ahí. Y yo les digo, ¿saben qué? Anímense, familia. Anímense. Vamos a superar el crecimiento espiritual y material del año pasado porque Dios está con nosotros. Y Dios nos dice que pase lo que pase, nosotros vamos a fructificar en abundancia. Es parte de la promesa que Dios nos dio este año. Yo he estado platicando con algunas personas de aquí en la iglesia y les están pintando los negocios tan bonitos. Digo, me emociono, digo, no habrá chance de que yo le entre también a los negocios. Y se me antoja, pero no se nos da a nosotros. Dios no nos llamó a hacer negocios. Aunque tengamos buenas ideas, no nos llamó Dios a hacer negocios. Hemos hecho negocios, nos ha ido bien en los negocios, pero no es lo nuestro. Pero yo veo cómo Dios ya nos empezó a decir, sí, están correctos, va a haber superación este año y van a producir mucho. Y Dios dice que aunque venga sequía, nuestras hojas van a estar verdes y vamos a dar fruto abundante para Dios. Y a mí por eso le digo, me emociona esta promesa porque realmente es verdad. También es verdad que va a haber enemigos que te van a querer desviar de todo esto, pero yo te vuelvo a decir, ten ánimo, sé paciente, siéntate en el banquito de la esquina y ponte a orar y espera que Dios te ponga a los enemigos así visibles. Dice que cuando pasaron el mar los israelitas, al ratito el mismo mar empezó a aventar a todos los muertitos ahí. No sé si se gozaron los israelitas, pero por lo menos se alegraron de no haber sido ellos los que estaban ahí. De hecho, saliendo de ahí cantaron y se fueron danzando y la, echó a la mar y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban alegres porque Dios acabó con sus enemigos. ¿Qué hicieron ellos? Se sentaron, esperaron, confiaron. Bueno, no se sentaron, pero haga de cuenta que es lo mismo. Caminaron siguiendo a Moisés, cruzaron y Dios se encargó de todo lo demás. Y esto es lo más maravilloso de la vida cristiana, que nosotros no tenemos muchas de las peleas, no las tenemos que pelear nosotros. Muchas. Y lo que Dios nos dice para este año, se los vuelvo a leer, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová. Yo diría, bendita la congregación que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué promesa, ¿eh? Qué promesa y qué emoción. Mire, todavía no sale el primer mes o sea, nunca me habían hecho una fiesta como la que me hicieron. A mí me fue muy bien. Y todavía no sale el primer mes. Comida en abundancia. Comí. Y al otro día seguí comiendo y en la tarde volví a comer. Pero en abundancia, sí, exagerado. O sea, ¿qué puedo decirle a la gente? No, ya no me hagan comida. Ni modo. Ya no vuelvo a comer más. Aquí está un postrecito. Bueno, pues. O sea, hay abundancia, de veras, hay abundancia que Dios ha prometido. Yo lo único que te pido y más bien que te sugiero, confía en Dios. Si te sienta en el banquito de la esquina, siéntate. Si te dice camina, pero nunca hagas algo que Él no te pida hacer. Siéntate y espera que Dios acabe con tus enemigos. Y aquí nos vemos con las siguientes promesas, ¿no? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra.